Good afternoon, everybody. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Han almorzado ya? ¿No? ¿Sí? Veo gente con mucho entusiasmo. Vamos a tener una discusión muy buena esta tarde cuando hablemos del lugar en la mesa para las poblaciones más vulnerables y excluidas. ¿Cómo logramos que eso se realice? Se dice que si uno no tiene un lugar en la mesa, pues es muy probable que estés en el menú. Eso es muy importante. Estoy entusiasmadísima porque tenemos a alguien que está a la vanguardia de este tema que nos va a dirigir la palabra. Muchos lo conocen y por eso están aquí esta tarde, está en la primera fila. Se trata el eslogan de su organización es: donde quiera que haya una lucha, necesitamos estar allí para que los hambrientos puedan comer. La organización que él fundó, lo fundó en 2010. Se trata del chef José Andrés. Por favor, un aplauso para el chef. And it was founded following. Y se fundó después del terrible y devastador terremoto en Haití. Es una organización de chefs que crean soluciones al hambre y a la pobreza, en alivio de desastres, ayuda, empleos y seguridad alimentaria. Y vamos a permitir que nos explique en un momento. Pero para establecer el entorno, tenemos Alison, que es la directora de evaluación del Banco Mundial. Un aplauso para ella. Y esta organización hace trabajo excelente en relación con datos y para que la gente identifique los criterios que importan. Alison tiene más de 25 años de experiencia en desarrollo internacional en el campo de la política, la investigación y la evaluación en toda una serie de entornos culturales y ambientales. Yo soy optimista, afrooptimista, digamos, ¿no? Y por eso para mí esto es muy importante y muy interesante. Vamos a darle una calurosa bienvenida a Alison para que nos dirija algunas palabras de apertura. Muchas gracias, Julie. Qué bueno ver a tantos de ustedes este viernes a comienzo de la tarde. Algunos estarán pensando, bueno, este no es el tipo de evento que se presta para hablar de evaluación, pero yo quiero que cambien esa mentalidad y me parece que uno de los temas más importantes que nos confrontan actualmente es el de crear oportunidades para los que muchas veces están excluidos y son vulnerables. Voy a comenzar dándoles una buena noticia. Muy bien. La buena noticia es que sabemos que a nivel mundial los niveles de pobreza han venido cayendo desde hace algún tiempo. Los datos más recientes del Banco Mundial nos demuestran que quienes viven en pobreza extrema se han reducido de unos 1.800 millones en 1990 a 768 millones en la actualidad. Pero este mapa nos muestra, esas mismas estadísticas nos demuestran que hay muchos países que no participan equitativamente en esta tendencia positiva. Y también nos indica que hay grupos de población enteros que tienen un índice de pobreza en la actualidad que no ha cambiado en los últimos 10 años. Y también sabemos, si vemos la situación actual en el mundo, que hay personas y comunidades cuyos medios de sustento se han visto en peligro debido a los desastres o al conflicto. Aquí es donde radica la mayoría del problema de la pobreza en la actualidad. Y sabemos que llegar a estas minorías excluidas o poblaciones vulnerables puede plantear serios desafíos. Antes de seguir adelante,
quiero hablarles un poco del grupo de evaluación independiente del Banco Mundial. Nuestro grupo, que tiene las siglas IEG, evalúa el trabajo del grupo del Banco Mundial y trata de comprender si el grupo del Banco Mundial está logrando sus resultados de desarrollo previstos y trata de derivar lecciones y perspectivas de toda la cartera del Banco Mundial para transmitir esas lecciones para el trabajo futuro, para poder mejorar lo que hacemos en el futuro. ¿Y qué nos dicen algunas de estas lecciones? Nos dicen, en pocas palabras, que muchas de las cosas que debemos hacer para llegar a este tipo de población que les de las que les estaba hablando, nos va a exigir pensar y trabajar de forma distinta en distintos contextos, pero también va a ser necesario que aprovechemos más los éxitos pasados, lo que daba resultado anteriormente. Necesitamos aprovechar eso más para poder tener éxito en el futuro. En IEG hay una serie de evaluaciones en las que hemos estudiado específicamente temas que se relacionan con las poblaciones excluidas, minoritarias y vulnerables, el 40% más bajo de la pirámide, por llamarlo así. Y eso nos ha dado algunas ideas muy interesantes. Quiero darles una idea de lo que hemos visto en esos estudios. Primero, que como comunidad dedicada al desarrollo y como grupo del Banco Mundial tenemos que ir más allá de las expresiones de intención. Tenemos que concentrarnos deliberadamente en lo que está limitando las posibilidades de vida o de sustento de estos grupos excluidos, entender las barreras y obstáculos a nivel individual y sistémico. También nos dice el resultado de este estudio que tenemos que centrarnos en identificar los conductos que conectan a la gente con las oportunidades. Y muchos de esos conductos son directos, por ejemplo, mediante la creación de activos y el acceso a servicios financieros, y otros son más indirectos, la creación de mercados que funcionen y normas más ágiles que permitan a los pobres beneficiarse. Pero además de identificar esas sendas, esos conductos, tenemos que determinar cómo se da el cambio. El depender de lo que gotea de la economía es algo que no basta. Tenemos que ser más deliberados en la implementación y en la ejecución de lo que hacemos para llegar a estos grupos de población. Una de las evaluaciones de IEG, que tenía que ver con cómo compartir la prosperidad, optó por una solución innovadora para entender la relación entre los sitios donde había proyectos del Banco Mundial en el mundo y los sitios donde viven los miembros del 40% más bajo de la pirámide. Y aquí tenemos una gráfica de esa evaluación. Lo que vimos viendo datos geoespaciales o utilizando datos geoespaciales es que había una buena asociación entre los sitios donde están ubicados los proyectos del Banco Mundial y los sitios donde vive el 40% más pobre de la población. Pero examinando estos datos a nivel local y a nivel nacional, el panorama se volvió un tanto menos positivo. Hay muchos países donde esa relación positiva no se estaba dando. Es decir, que los proyectos financiados por el Banco Mundial no se correlacionaban bien con los sitios donde viven las personas en pobreza extrema. E incluso dentro de los países, y este es un ejemplo de un mapa de un solo país, había discontinuidades entre los sitios a donde fluían los recursos de los proyectos y los sitios donde vivía el 40% más pobre. Entonces, la recomendación clave de esa evaluación fue que el grupo del banco debería
hacer un esfuerzo mucho más claro y sistemático por vigilar la distribución geográfica de los beneficiarios de los proyectos para que corresponda a aquellos sitios donde viven los más vulnerables y los más pobres. Another insight. Otra cosa que aprendimos de nuestras evaluaciones es que incluso en los casos en que los proyectos de inversiones estaban dirigidos a las comunidades pobres, no siempre las prioridades surgidas de esas comunidades eran las prioridades de los grupos vulnerables, sino que la mayoría tiene la voz más fuerte. Eso nos recuerda que en muchos contextos la vulnerabilidad y la exclusión no son necesariamente tan visibles y tenemos que prestar especial atención para detectar a estos grupos. Y en algunos contextos eso podría ser una mujer joven, una madre joven, un niño o desplazados internos. Podría ser una persona de edad avanzada, una persona de una minoría étnica o religiosa, una persona con una discapacidad. O podría ser personas que viven en zonas alejadas o que están a la saga. Y lo que sabemos de la pobreza y la exclusión es que a menudo es donde se encuentra la intersección de la vulnerabilidad y es importante que busquemos la forma de trabajar mejor con estas personas y comunidades. Voy a darles algunos ejemplos de evaluaciones de IG que nos dan una idea de lo que el Banco Mundial ha hecho y puede hacer para pensar en conectar a la gente con oportunidades, en particular del 40% más pobre. Por ejemplo, hicimos una evaluación del desarrollo en la primera infancia y el ejemplo viene de Mafinga en Tanzania, una madre joven que vivía en circunstancias muy difíciles, con una niña pequeña que estaba gravemente desnutrida. Un proyecto del Banco Mundial fue a su localidad y ofrecía micronutrientes como suplementación alimentaria, una intervención crucial. Y esa mujer joven puede aprovechar eso. Y con el tiempo, su hija va recuperando peso, tiene más energía. Y este es un buen resultado, es una buena anécdota, pero debe terminar ahí porque esa niñita sigue en riesgo desde muchos puntos de vista. Así que la evaluación de IG determinó que, de hecho, en esas circunstancias, la integración de intervenciones en varios niveles y distintas formas, la coordinación de una respuesta, en particular para personas vulnerables o de gran riesgo como esta niñita, tiene un impacto mucho mayor. Las intervenciones funcionan individualmente, pero la posibilidad de integrarlas tiene un mayor impacto. Así que para esa joven madre, recibir micronutrientes también podía implicar llevar a su hija a un grupo de juego y recibir capacitación para estimular el desarrollo cognitivo de su niña, aumentar la probabilidad de que esta niña tenga la oportunidad de aprender más adelante en la escuela. Es una historia de pasar la atención de la oportunidad para sobrevivir a la oportunidad para prosperar. El próximo ejemplo es diferente y consiste en tratar de contactar a las comunidades en zonas de difícil acceso. En este caso, se trató de un proyecto de electrificación de un lugar de la República Popular, Lao. Y la finalidad del proyecto del Banco Mundial era instalar conexiones de electricidad con viviendas encabezadas por mujeres rurales pobres. Lo que hizo el proyecto fue básicamente ofrecer conexiones de electricidad con la red y al mismo tiempo
proporcionar créditos sin intereses a estas familias para que pagaran la conexión y en última instancia para pagar el consumo de energía. Lo fundamental aquí es que les ofrecieron una conexión básica de baja tensión y también la oportunidad de devolver el préstamo que pagaron, que recibieron al mismo nivel de pagos que ya estaban haciendo con respecto a fuentes tradicionales de electricidad, por ejemplo, diésel, velas, baterías, que eran las fuentes habituales de electricidad. Así que al establecer el nivel de devolución del préstamo en el mismo nivel de gasto anterior, era mucho más fácil pagar el préstamo. De hecho, en las localidades donde se realizó este programa, 90% de las familias vulnerables y desfavorecidas pudieron aprovechar esta conectividad con la red de distribución de electricidad y a partir de ahí avanzar en cuanto a salud, actividad económica y educación escolar. La clave de esto fue un gobierno muy comprometido y también una compañía nacional de electricidad que quería hacer un esfuerzo para conectar a estas familias. El último ejemplo probablemente lo conozcan, pero vale la pena mencionarlo, porque es un muy buen ejemplo de la necesidad de aprovechar los éxitos anteriores. El Grupo del Banco Mundial ha apoyado los grupos de autoayuda en la India durante muchos años, que han sido sumamente eficaces como plataformas para fomentar la participación y crear oportunidades para participar para las personas que están excluidas por razones de género y de casta. Y estos grupos han logrado conectarse con programas de subsistencia y de ahorro y crédito con la oportunidad para hacer mejoras económicas y también, lo cual es fundamental, crear oportunidades para amplificar su voz y su agencia entre mujeres de bajos ingresos que por medio de esto pudieron abordar normas sociales negativas con respecto al matrimonio temprano y el abuso familiar. Repetir y aprovechar los éxitos es una estrategia importante para estos grupos. Así que, para concluir, si quieren llevarse un mensaje de mis palabras de hoy, es que necesitamos pensar de manera muy intencional en la forma de crear oportunidades para los grupos vulnerables y excluidos. El Grupo del Banco Mundial, la comunidad internacional, debe hacerlo. Y debemos concentrarnos en lo que se necesita y cómo lograr estos cambios y darle seguimiento en todo el ciclo de ejecución. Y eso se aplica a nosotros en la evaluación también. Tenemos que preguntarnos por qué, cómo y para quién. En IG tenemos que desempeñar nuestro papel en extraer enseñanzas de las experiencias sobre esta agenda. Ahora ya voy a dejar de hablar y quisiera referirme al próximo orador, alguien que tiene en mente las poblaciones vulnerables todo el tiempo, que también ha creado una infraestructura impresionante para ayudar y tratar de conectar y crear oportunidades para estos grupos vulnerables. De un evaluador a un profesional, voy a ceder la palabra al chef José Andrés de la Cocina Central Mundial. ¿Está bien? ¿Funciona? Sí, sí funciona. Es un placer estar aquí. Uno sabe que la economía marcha bien cuando finalmente invitan a chefs como yo a hablar. En mis restaurantes a veces es difícil hacer reservas y hablar conmigo, así que es la única razón por la cual me han invitado aquí. No, es...
Para mí, el aprendizaje ha sido muy útil, estar rodeado de personas que saben más que yo, entonces trato de absorber sus conocimientos. Soy chef, yo cocino para unos pocos, pero estoy muy interesado en cocinar para muchos. Washington para mí era muy importante por muchas razones. Aquí conocí no solo a mi esposa, sino a Robert Eggert, el otro amor de mi vida. Es el creador de la cocina central de la ciudad de Washington. Y damos de comer a 8.000 o 10.000 personas al día, personas sin techo. Y restaurantes como el mío, pues les enseñamos, y también personas como restaurantes como el mío les pueden dar empleo. Es más que una ONG, es una actividad empresarial con aspecto de ONG. Una de las cosas que aprendí de él fue, y esto es importante, la beneficencia se trata de la redención del donante, mientras que debería tratarse de la liberación del receptor. ¿Están de acuerdo conmigo y con él? Por eso estamos aquí. Y eso es lo que procura hacer el Banco Mundial, y es la razón por la cual tienen que estar aquí, para liberar a cada hombre y mujer que nos necesita para tener éxito y ayudarles a tener éxito. Esta es una explicación muy breve de nuestra cocina. Somos una ONG. ¿Por qué lo hicimos? Porque pensábamos que no había nada parecido. Tenemos una sola misión. Vamos en situaciones de emergencia a dar de comer a las personas que tienen hambre. Y todos lo entienden. Hay millones de chefs como yo que están dispuestos a sumarse. Lo único que tenemos que hacer es crear una plataforma con un mensaje muy sencillo. Si la gente tiene hambre, démosles de comer en situaciones de emergencia. El problema es cuando yo le digo esto a mis equipos, ellos van y lo hacen y dicen, funciona. Imagínense si cada persona en el Banco Mundial les diga, hagan lo que quieran mañana, pero erradiquen la pobreza. Les damos 24 horas. Tienen libertad para hacer lo que quieran, lo que sueñen. Tal vez fracasen en algunos proyectos, pero tengan éxito en otros. Y eso a veces lo hacemos en nuestra organización. Comenzamos con nuestra misión, fuimos a Haití pocas semanas después del terremoto, y ahí comenzamos a cocinar junto con otras ONG españolas y otros, y comencé a llevar conmigo cocinas solares. Yo realmente soy un entusiasta de las cocinas solares, y son cocinas limpias que no usan carbón, y al mismo tiempo nos sirvieron para dar de comer a la gente. Comenzamos a cuidar a niños, comenzamos a invertir en los niños. Es difícil pensar en el futuro de mañana sin pensar en los niños. Y comenzamos no solo con la misión post-terremoto, sino que pensamos que no podíamos irnos de Haití, y 10 años después seguimos allí. Y estamos haciendo lo que se dice en estas reuniones de primavera, es decir, crear oportunidades para las poblaciones vulnerables y excluidas. Y fuimos a lugares muy alejados. Hay un lugar, Fonderet, cerca de la frontera con la República Dominicana. Si nunca han estado ahí, no sé qué están esperando para ir. Estas reuniones de primavera deberían realizarse en lugares como ese, porque ahí es donde podemos poner en práctica de inmediato las cosas que estamos soñando en estos tipos de reuniones. Lo que ven ahí es uno de 3 edificios de toda una comunidad de más de 10.000 personas. Este era un comedor que se convirtió en un centro de reunión social, de actividad social de la comunidad junto con las escuelas. Los niños que no iban en masa a las escuelas, del momento que comenzamos a darles de comer, los niños comenzaron a salir de todas partes, comenzaron a ir, y al mismo tiempo recibieron una buena educación, al mismo tiempo nutrición apropiada. Hicimos cosas que tratábamos, que soñábamos. Un porcentaje de las frutas y verduras que producíamos se las dábamos. Pusimos en marcha una finca, pero fracasamos porque no teníamos suficiente agua. Seguimos tratando, seguimos haciendo pozos para sacar agua, tratando de recolectar agua de lluvia, pero las fincas no funcionaban en un 100% como queríamos. A veces es bueno que las ONG
o las grandes organizaciones. Bueno, nosotros reconocemos cuando fracasamos, y el éxito consiste en ir de un fracaso al otro sin perder el entusiasmo. Y está bien hablar de cuando fracasamos para que otros puedan aprender de los fracasos nuestros y busquemos formas diferentes de lograr el éxito. Y en ese proceso todos estaban tratando de pensar un poco más. ¿Qué pasa si al alimentar a estas personas podemos hacer más para darles medios de vida? Y nos asociamos con otras organizaciones como Switch para que no usaran carbón sino gas en muchas escuelas para Puerto Príncipe y otras zonas para cocinar, y todos ellos ahora están cocinando con gas, de manera que al tratar de ayudarles después de una emergencia tratamos de formar parte de una comunidad y tener éxito en otros ámbitos. Y aquí tenemos cocinas completamente a gas. Las mujeres no tienen que levantarse tan temprano, no inhalan el humo, no se queman. Los niños son más sanos porque no están respirando ese humo, ya no recortan el bosque. Las niñas no van al bosque a recoger leña cuando son demasiado pobres para comprar carbón. Cuando viene la lluvia no se lleva la tierra fértil, evitando que tengan luego oportunidades para sembrar una buena cosecha. Esa es una de las cosas buenas que se logran con una cocina limpia, pero queríamos hacer más todavía. Abrimos un orfanato, que es ahora más que un orfanato, es un hogar para niños que nunca podrían haber tenido esas oportunidades. Abrimos una panadería, no solo para alimentar a los niños, sino para tener la mentalidad de que esa panadería pudiera obtener ingresos para mantener el orfanato. Tenían esta facilidad de producción de peces, y también pensamos en otro negocio social que pudiera ganar dinero y traer estabilidad a otras zonas. Es increíble cómo un restaurante puede contribuir a traer estabilidad no solo a Washington, sino a partes pobres del mundo como Puerto Príncipe. Una escuela para niñas para que pudieran aprender a cocinar sin usar carbón. Y el turismo también lo estamos promoviendo en Haití. Estamos comenzando a capacitar a los empleados de los próximos hoteles y restaurantes en ese país. Eso lo hicimos durante 9 años. Cuando sucedió el huracán María en Puerto Rico hace más de 2 años, respondimos allí. Nuestro amigo, el director actualmente, vino conmigo y fuimos allí. Nos pensábamos quedar una semana, y 3 meses después estábamos todavía allí. La isla completa estaba con hambre, no tenía luz, no tenía agua. Recuerden que solamente les dije en un comienzo que teníamos una sola misión: alimentar a los hambrientos. Pasamos de una cocina a 26, 18 funcionaban al mismo tiempo. Fuimos de 20 voluntarios a 25,000 voluntarios, 1,000 comidas al día a 150,000 comidas al día. Al final de la misión teníamos casi 4 millones de comidas preparadas. Si les digo la verdad, ese es el Coliseo donde alimentábamos a 75,000 personas diarias, muchas personas. Este es el mapa donde ven todas las cocinas que teníamos y digamos las panaderías que también producían pan, pero necesitábamos llevarles generadores. Teníamos información. Usted hablaba de datos. Los datos son muy importantes. ¿Cómo sabíamos dónde estaban la gente? Pues las compañías de crédito no estaban allí para ver quién podía utilizar tarjetas de crédito. La gente era demasiado pobre, no tenía tarjetas de crédito, o tenían mucha hambre y no podían utilizar ese tipo de medio de pago. La información era muy importante para saber qué comunidades eran las que más necesitaban alimentarse en Puerto Rico.
Los camiones que repartían comida eran muy importantes, pero no solamente usábamos esos camiones, sino también íbamos a la Guardia Nacional, el Ejército. Todo voluntario que tuviera un automóvil podía ayudarnos a distribuir alimentos. Teníamos muchos equipos, 4 líneas al día en ese comedor únicamente. El número de emparedados que preparábamos diariamente era increíble. Y es muy importante crear ese sentido de que uno es un solo equipo. En el Banco Mundial vemos que a todos les interesa mucho defender una causa. Y aquí estamos defendiendo una sola causa. Éramos una sola entidad tratando de alimentar al grupo de personas con hambre. Y luego no nos fuimos de Puerto Rico. Hasta ahora nos mantenemos allí después de que pasó la necesidad urgente, ayudando a los agricultores. Puerto Rico importa el 90% de sus alimentos y es muy importante que Puerto Rico se vuelva autosuficiente en cuanto a los alimentos, aunque no lleguemos sino a la mitad de la meta que pensábamos lograr. Será un éxito. Invertimos en 44 granjas porque no podían obtener préstamos de fuentes tradicionales. Muchos se iban a ir de la isla y comenzamos a darles donativos de $20 a 20,000 para que pudieran producir frutas y hortalizas. En los próximos años vamos a llegar a 220 agricultores para cultivo de lechuga, hortalizas de todo tipo, acuicultura, pero en el proceso aprendimos lo que necesitaba la gente, nos conectamos con la comunidad y logramos seguir ayudándoles para que un día Puerto Rico sea autosuficiente en términos de alimentos. Y luego cuando pasó el problema en Guatemala, los equipos ya llegaron de inmediato. Ahora ya ni siquiera esperan. Les pregunto dónde están. Ya llegamos al sitio de la tragedia. Alimentamos a los que tienen hambre. La misión es muy clara y por eso no tenemos que planificar. Llegamos allá y comenzamos a alimentar a la gente. Estábamos en un comienzo cocinando 48 horas después de que hizo erupción el volcán allí. Aquí está el mapa. Tuvimos más de 31 albergues, escuelas y hospitales. Fuimos los primeros en llegar y durante muchas semanas nos encargamos de los militares, de los trabajadores de emergencia de Guatemala y de muchas personas más. Y estos mapas nos ayudaron mucho, aunque era un mapa en la pared, pero para nosotros quedaba en claro que todos estaban trabajando con un mismo propósito. En Guatemala fueron unos 400,000 comidas y ya todavía estamos allí. Nos aseguramos de que a donde quiera que vayamos, las comunidades cambien sus métodos de cocción de el carbón al gas. Quien les diga que después de una tragedia es imposible lograr el cambio, se equivoca. El mejor momento para tener un impacto en las comunidades es el momento en el que parece ser más difícil. Tuvimos éxito cuando tratamos de cambiar del carbón al gas en las situaciones más precarias. Funciona. ¿Por qué? Porque la gente quiere un futuro mejor y a veces el gas representa ese futuro mejor. Esto sucedió en Indonesia. El equipo se desplazó rápidamente, fue maravilloso. Logramos responder en Indonesia en el primer terremoto, luego el primer tsunami, luego en el segundo tsunami. Estuvimos allí durante meses enteros y cada vez que vamos nos adaptamos. Aquí estábamos preparando unos 15,000 alimentos diarios en cada una de las misiones, utilizando los voluntarios locales. Ellos quieren que se les incluya en el proceso. En muchas de estas emergencias viene la gente de fuera, de otros países, y nunca le preguntamos a los locales qué necesitan, cuáles son sus necesidades, quién necesita ayuda, alimentos. Siempre nosotros utilizamos los servicios de los voluntarios locales porque ellos son los que saben cómo dar ayuda. Y muchas veces la mentalidad de que uno tiene los conocimientos es equivocada. Hay que escuchar a los locales y ver cómo pueden ellos mismos contribuir a solucionar sus problemas.
Y solo alimentamos a la gente, pero también traemos otro tipo de ayuda, lámparas para poder ver por la noche y también medios para cargar los teléfonos celulares. La luz es importantísima, aunque uno no lo crea. Hemos venido distribuyendo lámparas en toda América Latina y el mundo entero. Y al comienzo, esto creo que fue en Palu, no teníamos gas porque el tsunami fue devastador. Pero esto es apenas uno de los aspectos en los que trabajamos. Al principio no teníamos cómo cocinar, pero al poco tiempo logramos cocinar con madera y comenzamos a instalar las primeras cocinas de gas. Si uno quiere hacer las cosas, lo puede hacer, puede lograr el cambio. No tenía que darle a mis hijos y por eso salí. Muchos alimentos de los cuales damos, niños de 3 años no los conocían. Un ejemplo muy claro es el de la manzana. Había niños que tomaban la manzana y decían, ¿qué es esto? Y el más grandecito decía, es una manzana, una manzana. Al probarlo decían, ¡ay, qué deliciosa es la manzana! Todos los que hemos estado en Venezuela hemos vivido el tener hambre y realmente es un sentimiento que por lo menos yo no quiero que nadie sienta. Yo digo, ojalá que nadie pueda sentir ese sentimiento. Es tan horrible tener hambre y acostarse y no tener que comer y levantarse y no tener la esperanza de comer. Es terrible. Entonces aquí todos trabajamos con mucho amor y con mucho deseo de que esa comida llegue a las personas a las que necesitan. Eso es lo que nos hace un buen equipo. Muy bien. Esa era Desiree, una de nuestros líderes. En Colombia abrimos 2 comedores, uno en Cúcuta y otro en Pamplona, cerca de Pamplonita. Si conocen la zona, sabrán que tienen las mejores fresas y las mejores naranjas que yo haya comido. Yo soy de España y tenemos buenísimas naranjas. Entre Cúcuta y Bucaramanga había necesidad de ayudar incluso a las mujeres con niños que estaban caminando cientos de kilómetros en busca de una vida mejor. Tratamos de cubrir las necesidades de los distintos campos de refugiados y de la gente a medida que iban en esa caminata. Les dábamos alimentos, bebidas, gas. Somos una organización que no es oficial, no se suponía que estuviéramos allí, pero tratábamos de llenar las brechas. Eso era lo que hacíamos allí. Cómo ayudar a Venezuela, pero ese es otro tema, ese lo dejamos para otro día. Y esto fue en Mozambique. Acabo de volver de Mozambique ayer. Estuve allí una semana con mi equipo. El equipo estuvo allá más de 3 semanas y tenemos 2 comedores, 2 cocinas en Beira creo que se pronuncia. Y vimos el trabajo que hace el Programa Mundial de Alimentos. En una aldea muy remota ellos estaban distribuyendo alimentos y este es un campo, se llama Peacock. Y aquí esto está muy cerca de nuestro primer comedor. Nosotros llegamos sin ninguna posesión, no tenemos activos, solamente traemos software, no hardware. Si traemos el hardware nos toma semanas llegar allá. Si llegamos únicamente con ideas, con la voluntad de adaptarnos, nada nos puede detener. Eso es lo que contribuimos con nuestros equipos. La adaptación es mejor que un plan. Si uno planifica demasiado, ¿qué va a pasar? Algo va a salir mal. Y entonces dice uno, caray, este plan ya no funciona. Entonces, hay que planear, pero hay que incluir la posibilidad de adaptarse. Nosotros preferimos invertir en adaptación y no en planificación, porque la planificación siempre nos demuestra que eso que planeamos no sale como nosotros habíamos previsto que iba a suceder, porque los huracanes no les podemos decir por aquí no, dé la vuelta a la izquierda, o el tsunami por favor no afecte ninguna costa. Así no funcionan las cosas, hay que adaptarse, es mejor que la planificación. Yo creo en eso firmemente.
Y así hacemos esto de la alimentación, porque ahora hay el problema del cólera, de manera que tenemos estos camiones para que no tengan que entrar a los campamentos. La gente llega, recibe los alimentos y se va. Ayer llegamos a unos 20,000 comidas diarias, de manera que ese trabajo me enorgullece muchísimo. Vamos a llegar a 250,000 de alimentos y ahí no paramos. Y sucede esto del cólera, pero como nosotros pensamos que los campos necesitan ayuda, nos traemos agua y entregamos agua también. Eso comenzamos a hacerlo hace unos días, pero yo no estoy escuchando a nadie. Lo hacemos con platos de plástico porque no queremos que se deje basura en el campamento. La basura promueve el cólera. Y luego cuando se les dice que tienen que lavarse las manos todos los días, los hombres y las mujeres, particularmente las mujeres, son muy importantes como barrera contra las enfermedades. Si ellas tienen agua limpia, no se presenta el cólera. Cuando sucede el cólera es porque no tienen agua limpia o no tienen una situación de limpieza en sus hogares. Cuando les da un poquito de esperanza, un rayito de apoyo, entonces desaparecen los problemas. Y eso es hacia el final lo que estamos haciendo. Más de 23 activaciones, más de 44,000 voluntarios en todo el mundo, más de 10 millones de comidas, muchos de ellos en los últimos 2 años. Y al fin y al cabo, eso es lo que hacemos. Creemos que si les damos las herramientas a la gente se va a alimentar a sí misma. Y a veces la solución a todos los problemas no es planificación, no es reuniones. En nuestro caso, como somos cocineros, la solución es cocinar. Y un plato de comida por vez es una solución para un mundo mejor. Muchas gracias. Wow. Estoy totalmente inspirada. Un plato de comida por vez. Hay tantas cosas que podemos citar, pero yo creo que lo más importante es poner manos a la obra, la adaptación, estar listos, hacer las cosas. Voy a comenzar por Alison ahora, después de escuchar a José, Andrés. IEG trabaja de manera singular, pero a la cabeza de la investigación y la evaluación. Cuando él habla de adaptación y la planificación, lo cual es interesante, ¿cómo puede introducir las cosas que dice él en las cosas que hace IEG con sus socios? Gracias y gracias a José Andrés, fue muy inspirador. Lo que nosotros decimos, lo decimos tal vez de manera diferente, pero hay elementos que se superponen y que nos conectan. Una de esas cosas es el papel que puede desempeñar la evaluación. Necesita datos, necesita información, por supuesto, pero también tiene que tener en cuenta que las cosas cambian. Incluso con los mejores objetivos en mente, con las mejores intenciones al comenzar una intervención, es importante que se incorpore la capacidad para cambiar. Y nosotros, como evaluadores, que vamos en una etapa posterior para ver si funcionó, debemos estar en condiciones de tener eso en cuenta en lo que hacemos. Porque usted tiene razón. La planificación tiene un papel, pero no siempre resuelve todos los problemas. Así que uno de los mensajes que nos llevamos de lo que dijo José Andrés es saber dónde están estos grupos, comprender mejor dónde buscarlos y dónde están las personas más vulnerables, sean en una situación de desastre o en otras situaciones. Debemos asegurarnos también de que tengamos la metodología para tener en cuenta la adaptación y el cambio y el ajuste de rumbo. Y también tener conversaciones abiertas cuando las cosas no funcionan y aprender de eso. Y yo creo que eso es algo con lo cual estamos comprometidos en IEG. Gracias, José Andrés, por haber ido a Mozambique tan pronto. Muchas personas aquí
desearían entender cómo seleccionan los lugares a donde van y también cómo determinan cuándo es el momento de irse. Ahora en realidad nos dimos cuenta de que en realidad evolucionan y cambian, pero ¿cómo seleccionan estas situaciones? Es interesante porque aquí delante hay 2 de nuestros 3 directores ejecutivos de la cocina mundial y tenemos acá el director ejecutivo. ¿Puede ponerse de pie? Sí, pueden aplaudirlo. Pero todo tiene un comienzo. El comienzo no es fácil. La cocina central y el Banco Mundial somos uno y lo mismo. Porque la primera persona que fue mi director ejecutivo, yo trabajaba para ella en realidad, era una mujer maravillosa que trabajaba en el Banco Mundial. Ella se tomó un año sabático y sin ella muchos de los proyectos que ustedes vieron en Haití no se habrían convertido en realidad. Ella nos permitió avanzar con la organización y hacer lo que hacemos hoy. Así que vamos a darle un aplauso a Fredes Montes, una mujer maravillosa del Banco Mundial. Sin ella esto no lo habríamos logrado. Así que le voy a decir qué es importante. Yo en realidad no cuento buenos chistes. So hard, you people. We need more jokes. Es interesante porque todavía somos una organización muy joven. A veces iniciamos un proyecto, pero no tenemos fondos en el banco para llevar a cabo los proyectos. Y al fin y al cabo, nos encontramos en una situación en la cual, cuando creemos que podemos ser un agente de cambio, vamos. Cuando hubo los incendios en California, allí estuvimos. Con la erupción del volcán en Hawái, ahí estuvimos. Con cada huracán en los Estados Unidos, ahí estuvimos. Y generalmente somos los primeros en llegar y los que tienen el mayor alcance. Y no somos oficiales, no somos una organización oficial. A veces la gente no está muy contenta de vernos. A mí me parece bien porque los que están contentos son las personas que tienen hambre. Y para ellos es que vamos. Así que creemos que vamos a seguir creciendo. Como 10 millones para una pequeña ONG es una cifra muy grande. Es fascinante ver las cifras que hemos alcanzado. Pero creemos que tenemos que prepararnos porque el mundo lamentablemente va a necesitar más de nosotros si no hacemos algo para cambiar las numerosas cosas que cambiar. El año pasado, recordarán, o hace 2 años, en un momento había más de 10 huracanes o ciclones formados o en formación o ya activos en todo lo largo de la línea del Ecuador. 10. Muchos no tocaron tierra, pero muchos de ellos sí. Así que imagínense si no necesitamos organizaciones como la nuestra. Somos una organización pequeña, nos movemos con rapidez, pasamos de 15 personas en la sede a miles en cuestión de días. Somos muy flexibles. Esos son los tipos de organizaciones en las cuales tenemos que comenzar a invertir. Necesitamos más organizaciones que sean más precisas y específicas, que respondan a los problemas que estamos tratando de resolver. No es posible que una organización que se ocupe de la salud de la gente reciba fondos para construir viviendas. No, eso va a ser un fracaso. Lo hemos visto antes. Somos una organización de cocineros. ¿Qué hacemos? Cocinamos y damos de comer. Vamos a necesitar más ONG como la nuestra, muy nuevas, especializadas, flexibles, que puedan moverse con rapidez y adaptarse. Nosotros trabajamos con comida, pero necesitamos otras que abarquen distintos aspectos de las emergencias. Alison, voy a volver a preguntarles sobre los mejores enfoques, pero ustedes pueden presentar sus preguntas para José Andrés y para Alison en www.ev.com. La etiqueta es Invest in People. Me gusta el hecho de que
Estamos hablando de personas vulnerables y excluidas. Lo que suele suceder es que nos fijamos en los países en desarrollo, pero se reconoce que esto está ocurriendo en todas partes en el mundo y que hay personas necesitadas y hambrientas en todas partes. Cuando se trata de los mejores enfoques, creo que he recibido comentarios fascinantes de José Andrés. ¿Qué aconsejaría usted para organizaciones de desarrollo y gobiernos con respecto a lo que mejor funciona y qué podemos aprender de experiencias como esta? Gracias, Julia. Tienes razón. Acá estamos hablando de personas en todo el mundo. Es mucho lo que se puede aprender sobre cómo llegar a estas poblaciones y cómo tener un verdadero impacto en su vida. Yo creo que las cosas que vimos por medio de las evaluaciones de IG son muy intencionales en cuanto a la formulación y la aplicación de iniciativas. O sea que sabemos a quiénes estamos tratando de llegar. Esta idea de que podemos dejarlo el goteo es algo que vemos que no suele funcionar, así que es necesario tener una intención clara, contar con datos apropiados, con diagnósticos. Y después lograr que la gente participe, la gente, las comunidades, los interesados para lograr los cambios. Y hay muchas experiencias con proyectos del Banco Mundial en las cuales todo eso tiene un efecto transformador. Pero tenemos que aprender de esas experiencias y ver si podemos repetirlas. José y yo estábamos hablando antes y me dijo que tenía esta idea sobre los multiplicadores. ¿Cómo podemos multiplicar? Tenemos un lenguaje en el ámbito de desarrollo de la ampliación en escala y la repetición. ¿Cómo vamos de algo pequeño que influye en la comunidad a algo que conecta un distrito, una provincia? Y ese es el reto que todos enfrentamos, pero son elementos muy buenos para ir construyendo y necesitamos encontrarlos y amplificar. Me gusta la palabra intencionalidad. Estaba hablando con algunas personas en Nairobi, con jóvenes, y estábamos hablando sobre la crianza de los hijos y hablábamos de que la atención materno-infantil comienza con la intencionalidad de tener hijos. Y esto es fascinante porque no se les había ocurrido que tienen que decidir el hacer esto. Y a veces hablamos de la intencionalidad con información errónea. Por eso necesitamos información correcta para que nos encamine bien. Volvemos a José Andrés y nos fascina la idea de la capacitación. Ustedes hacen mucha capacitación. Y la importancia de esto es cómo se conecta la gente con las oportunidades, cómo se asegura que dé resultado a largo plazo. Obviamente les mostré la escuela que tenemos, por ejemplo, en Puerto Príncipe, donde estamos orgullosos de trabajar. Pero les voy a plantear una situación que sería considerada una emergencia, con lo que está ocurriendo ahora en Colombia. Los caminantes de Venezuela que se van del país, comenzamos a traer a algunos de ellos para ayudarnos a preparar los miles de comidas que preparamos todos los días. Muchos de ellos son cocineros, pero otros no. Así que al ayudarnos también nos están aprendiendo a cortar verduras, a cocinar. Pero no se limita a eso. Una vez elogié al gobierno de Colombia porque nos ayudó a traer funcionarios colombianos para capacitar a hombres y mujeres que nos estaban ayudando con la producción de alimentos. Y daban clases de saneamiento sobre cómo manipular los alimentos correctamente. Les dábamos un carnet después de que tomaron el examen e incluso tenían una tarjeta de trabajo temporal. Y para mí fue fascinante ver que el gobierno colombiano estuviera tan dispuesto a asociarse a una ONG pequeñita como la nuestra. Y ni siquiera estábamos allí en calidad oficial, pero nos ayudó a ayudarles a proporcionar asistencia a esos venezolanos de una manera rápida, limpia, sostenible y eficaz, y de manera legal, y también darles los instrumentos para realizar el trabajo.
y desempeñar sus labores. Sé que estos hombres y mujeres terminarán en algún momento en el trabajo, trabajando en un hotel o en un restaurante, y algunos de ellos tal vez vengan a Venezuela para tratar de dar de comer a muchos niños. Así veo las cosas, que incluso en situaciones de semi-emergencia, esta es una emergencia humanitaria en todo el sentido de la palabra. Y nos complace poder usar estas ideas y enfoques rápidos, eficaces, asociándonos con la gente de la localidad, en este caso con el gobierno de Colombia. Tenemos muchas preguntas que están llegando del público. La pantalla se acaba de apagar. Hay tantas preguntas que la computadora se congeló. Ahí está. Una pregunta. ¿Pueden decirnos la razón por la cual usted comenzó este proyecto? ¿Cómo influye en otros chefs célebres? ¿O podemos hablar de personas influyentes? ¿Cómo logramos que hagan lo mismo? La palabra chef famoso es un término malísimo. Es la única profesión del mundo donde alguien puede ser famoso y una personalidad por ser cocinero. Yo soy cocinero y yo les puedo decir que durante muchos años la secretaria Clinton, Hillary Clinton, me nombró embajador de la Alianza de Estufas Limpias. Y fue una especie de título de embajador honorario, pero yo me lo tomé muy en serio. Y he estado hablando sobre este tema en todo el mundo, y a través de nuestra ONG tratamos de traer estas estufas limpias a todos los sitios a donde vamos. Pero nosotros como chefs somos un gran ejército, somos un ejército de miles de cocineros, de chefs, y lo que estamos tratando de hacer es conectar a todos para que se active esa tropa al mismo momento y pueda contribuir a paliar el hambre. El Banco Mundial apoyó ese movimiento de las estufas limpias. El doctor Kim me tenía loco con todo esto de las estufas limpias. Y yo también le hablaba mucho de las estufas limpias, y yo creo que fue por eso que se fue al Banco Mundial, porque le hablaba ya demasiado de esa alianza de las estufas limpias. Pero eso propició muchos proyectos entre el Banco Mundial y la Alianza de Estufas Limpias, algunos en Haití, Bangladesh, la India, en otras partes del mundo. Y eso me complace mucho. ¿Cómo puedo ayudar yo siendo chef? Bueno, yo estuve en Kenia con este tema, en Camboya. Hay un chef en India que se llama Sanjeev Kapoor. Si usted es de la India, lo conoce. Si no lo conoce, tal vez sea el chef más famoso, porque tiene un programa de televisión que ven muchísimas personas en el mundo. Es una personalidad realmente. Y él aceptó apoyar las estufas limpias, y ahora es la voz de las estufas limpias, rodeado por toda una serie de mujeres chefs, y muchos de los cambios que estamos viendo ahora y que van a suceder en India y Bangladesh los está propiciando Sanjeev Kapoor, porque él está todo el tiempo en las comunidades, en los medios de prensa, para propiciar las estufas limpias. Todos nosotros aquí presentes en el edificio, en todo el continente americano y en el mundo, tenemos el poder de hacer que la gente apoye nuestras causas, porque no podemos hacer las cosas solos. Todos y cada uno tenemos la responsabilidad de traer a otra persona para que convencerlo de aquellas cosas en las que uno cree. Eso nos inspira. Para los que no sepan, este tema de las estufas limpias es un tema masivo en África Oriental. Es uno de los... ¿Cuántas personas cocinan con leña o carbón en el mundo? Casi 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas. ¿Saben hace cuánto comenzamos a cocinar en una estufa en el piso con leña? Hace 250.000 años o más. Yo no estuve presente, pero 250.000 años después, desde cuando la humanidad comenzó a controlar el fuego, comenzamos a tener millones
de personas, de mujeres en el mundo, porque no somos los niños, los hombres los que alimentamos a la humanidad. Si no fuera por las mujeres, la humanidad moriría de hambre. A mí eso me enorgullece, pero me enorgullece más darles los instrumentos para que puedan cocinar bien. Si ustedes quieren terminar con la pobreza y el hambre, nunca van a lograr ese propósito hasta que no tengamos una estufa limpia en cada hogar, en cada país y cada continente del mundo. Eso se los aseguro. Qué bueno que hayamos podido resaltar ese tema. Alison, otra pregunta para usted. Muchos de los ejemplos que se dieron esta mañana tienen que ver con el desarrollo humano o social. ¿Puede usted explicarnos algunos ejemplos que se relacionen con la creación de oportunidades económicas para estos grupos vulnerables y a veces excluidos? ¿Qué les ha dado resultado? Bueno, yo creo que hay toda una serie de ejemplos excelentes. Y es allí donde creo que esta institución tiene mejores ejemplos que muchas otras, porque son proyectos de ampliación del acceso a los servicios financieros, toda una variedad de modalidades para ampliar ese acceso, pero también han ayudado a vincular a la gente con los mercados mediante infraestructura en pequeña escala, en gran escala también, infraestructura ecológica cada vez más, y hay múltiples ejemplos. Volviendo a lo que hay que pensar en todos estos proyectos es quién se va a beneficiar en última instancia. Y al hacer esta evaluación sobre la prosperidad compartida en el banco, lo interesante es que incluso cuando la pobreza es el enfoque, no siempre sucede que las intervenciones se correlacionan bien con los sitios donde viven los pobres o los más pobres. Y esto nos lleva a lo de la intencionalidad y saber dónde trabajar. Y ahora tenemos unos instrumentos maravillosos para medir dónde hay que hacer las intervenciones e identificar los sitios donde viven los más pobres, sea en inclusión social o en oportunidades económicas. Podemos hacer las cosas mejor cuando se trata del financiamiento, el acceso a los mercados, la infraestructura. Hay muy buenos ejemplos de el vínculo entre las personas y las oportunidades, y oportunidades que se sostengan. Muy bien, usted ha viajado el mundo entero. ¿Cuál es el mensaje para la juventud que nos puede dar y cómo pueden los jóvenes ayudar a luchar contra la discriminación? Su experiencia con los alimentos y la cultura y cómo une a la gente. ¿De qué nos puede decir sobre eso? Bueno, fueron muchas preguntas. ¿Usted escoge esa? Voy a citar a un francés, y un chef español no cita mucho a los franceses, normalmente. Es una rivalidad culinaria, hay que entenderla. Pero en 1826 murió esta persona, o 1827, se llama Riyad Savarin. Y Riyad Savarin es la persona que dijo: dime qué comes y te diré quién eres. ¿Han oído esa frase? Fue un francés el que se la inventó, aunque no lo crean. Es un concepto muy poderoso, porque somos un espejo de lo que comemos. Cuando cocinamos, reflejamos nuestras tradiciones. Y esa misma persona, que era más filósofo, creo, que cocinero, dijo: el destino de las naciones dependerá de cómo se alimenten. Entonces, fueron citas muy poderosas en relación con los alimentos, pero la importancia de esas dos frases la vi cuando estaba cocinando en Haití, con lo que tuviera a la mano. Era mi cuarto día en Haití, mi primer viaje, y estaba cocinando y estaba haciendo un cocido de frijoles para la comunidad. Y una persona se me acercó con un traductor y me dijo: están muy honrados
por el hecho de que estés cocinando, pero no les gusta tu comida. Y le dije, ¿pero por qué? Dijo, bueno, porque estos son frijoles pintos, pero ellos no los comen enteros, los comen refritos y los muelen y luego los colocan encima del arroz como una salsa. ¿Tienes inconveniente en hacerlo así? Les dije, bueno, no importa cómo sea, vamos a ver cómo podemos moler los frijoles o los frijoles. 4 horas después estábamos todavía moliendo frijoles y luego pasaron a pasarlos por los tamices. Unas 2 horas estaban cantando mientras lo hacían y luego comieron y quedaron felices. Es lo que dije antes, a veces no escuchamos, venimos de fuera y creemos saber lo que ellos quieren y lo que necesitan, pero para mí esa fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida y de ahora en adelante, desde ese momento, siempre pregunto qué necesitan, qué quieren, cómo les podemos ayudar y cuando nos responden eso, lo que nosotros les podemos dar es mucho más productivo que si nosotros les damos lo que creemos nosotros que ellos necesitan. Es un pensamiento muy poderoso y eso capta la importancia de la dignidad y el respeto. Otra pregunta interesante. ¿Cómo tiene acceso a los productos que se necesitan para cocinar en la comunidad? Porque es una pregunta interesante porque quiere valorar los insumos locales y sí, es una pregunta muy interesante. Fuimos a Haití y a Puerto Rico. En Puerto Rico, pongamos. Todos me preguntaban, José, ¿cómo conseguiste alimentos? Un desastre total. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Bueno, conseguimos alimentos porque los chefs siempre sabemos dónde conseguir alimentos. Y esto de que hay que traer las cosas de fuera, no es cierto. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo los... ¿Por olfato? Bueno, no, al final en Puerto Rico sabíamos quiénes eran los mayores distribuidores de alimentos. Fuimos al sector privado, nos reunimos con los 20 comerciantes más grandes de Puerto Rico, nos reunimos en un hotel y ellos me dijeron, no hay problema con los alimentos. Yo les di la tarjeta de crédito, abrieron una línea de crédito y de ahí en adelante nunca tuvimos problemas con los alimentos en Puerto Rico. A veces los problemas parecen ser muy grandes, enormes, y los que vienen de fuera a ayudar no saben qué está sucediendo en la zona en la que están tratando de ayudar. Tratan de conseguir los alimentos desde el exterior, pero a veces hay mucha comida local. Después de ciertas emergencias, claro, no es fácil, pero eso fue cierto incluso en Indonesia o en Mozambique, donde estuve hace poco. Los equipos siempre tenían acceso a los alimentos localmente, pero lo que necesitábamos hacer era asociarnos con los locales. Si no lo hacíamos así, estábamos tratando de ayudarlos a ciegas. Alison, es un punto muy importante porque si pensamos en el mundo en desarrollo, por ejemplo, en el Cuerno de África tuvimos una gran sequía y no estábamos reforzando la capacidad local. El hecho de utilizar los conocimientos, las fuentes locales es fundamental, ¿no? Sí, creo que muchas de las evaluaciones que hacemos se concentran en el grado al cual se está identificando la capacidad local y cómo se invierte para el futuro. Y sobre eso hay que hacer ese esfuerzo a varios niveles, a muchos niveles. Se ha preguntado cuál es el papel de las instituciones, qué papel desempeña el sector público en esto. Y yo les di un ejemplo de cómo vincular, cómo conectar la electricidad, cómo hacer vínculos con las jefas de hogares. Y el gobierno, en este caso, estaba muy comprometido junto con una empresa de servicios públicos locales para lograr cumplir con ese objetivo. O sea que todo lo que usted describe no puede darse en un vacío de responsabilidad pública, sino que se trata de forjar esa alianza y aprovechar las fortalezas de las comunidades para sostener el futuro.
Una pregunta fascinante, pero se me fue de la pantalla. ¿Cómo, aquí está, qué papel desempeña la sostenibilidad ambiental? Por ejemplo, basura cero, sostenibilidad, ¿cómo utilizan eso en la industria de los restaurantes? Creo que esa fue mi esposa la que me hizo esa pregunta. Bueno, en cuanto a esa pregunta, ¿qué papel desempeña la sostenibilidad ambiental en la industria de los alimentos? La industria de los restaurantes utiliza a un gran grupo de personas. Somos prácticamente entre el 10 y el 14% de la fuerza laboral, entre cocineros y agricultores. El movimiento de los alimentos puede tener efectos positivos o negativos en todo lo que se hace de ahí en adelante. Los restaurantes sentimos esa presión de más de una forma, porque adivinen qué, hay dos cosas que hacemos. Solo hacemos dos cosas desde que nacemos hasta que pasamos a mejor vida. Una es respirar y otra es comer. Y por eso los cocineros estamos a la vanguardia de muchos de los problemas y en la búsqueda de soluciones. En los restaurantes podemos poner todo eso en juego. No sé si recordarán un foro hace no mucho tiempo, hace un par de años, donde se mostró donde se veía la foto de una tortuga que tenía una pajita de plástico que le atravesaba la nariz. Y en la ciudad de Washington tratamos de deshacernos de las pajitas de plástico y entonces todos protestaban y decimos, ¿por qué no las prohibíamos? Esa foto en los periódicos, en las páginas web de todo el mundo, de la tortuga que sufría mientras trataban de sacarle la pajita de plástico, fue lo que logró que cambiara la industria. Si van a un restaurante, verán que todos están apartándose, usamos las pajitas de papel y estamos en el punto sin retorno. Hay muchas cosas que tienen que ver con el medio ambiente, con la protección de los animales. Los restaurantes estamos a la cabeza y lo sé porque en mi profesión estamos listos para hacer frente a esos desafíos, porque la industria, cada vez que la industria de los restaurantes hace un cambio, tiene grandes efectos, no solo en la ciudad de Washington, sino en todo el mundo, porque todos tienen que comer. Si todos estamos tratando de comer mejor, de una manera más lógica y de vivir de la manera que predicamos, yo creo que hay cambios que se avecinan. Estamos llegando a las últimas preguntas y quería que Alison se refiriera a una declaración muy interesante que hizo el chef José Andrés cuando dijo que las tragedias son momentos oportunos para introducir cambios. Esto es posible, pero tal vez la gente en esos momentos sueñe con lo posible. En el trabajo que usted hace, se puede analizar cómo trabajar en momentos más difíciles para introducir cambios. Yo creo que es algo muy interesante y yo creo que las pruebas son muy sólidas en ese sentido. Aquí en el Grupo del Banco Mundial hay un ejemplo que hemos examinado en nuestro trabajo en la IEG, en la respuesta al brote de ébola. Y eso galvanizó una respuesta muy acelerada y una gran colaboración en todo el Banco Mundial, en un momento en que obviamente se necesitaba una respuesta con rapidez. Y esos momentos en que los hilos en la organización pueden entorpecer el trabajo, cuando, como en este caso, hay una grave crisis de salud, existe la posibilidad de trascender esos hilos y de colaborar. Y es tranquilizador y es posible, pero la cuestión es por qué no podemos repetirlo más. Pero este es un buen ejemplo de una crisis que puede dar lugar a una respuesta más coordinada y en colaboración. Gracias.
Voy a leer esta pregunta porque veo que se menciona varias veces. La gente dice que cuando no hay ningún repelente para la malaria y se cree que el carbón que se usa para cocinar también influye en el problema de la malaria. Sin embargo, si uno inhala humo de carbón y se muere de eso, es un problema. Ahora, estoy en la razón al decir que la albahaca y otras hierbas que se cultivan pueden responder a este problema. Yo soy cocinero, no soy experto en salud, pero lo que escuché decir fue obviamente que la malaria es la malaria y que cocinar con carbón y es malo. Y tenemos que abordar la malaria de manera tal que podamos liberar al mundo de la malaria. Una cosa no puede estar separada de la otra. Hay muchos lugares donde se cocina con carbón y hay malaria. Eso es una creencia con la cual no necesariamente estoy de acuerdo. O decir que podemos simplemente quemar carbón o leña para combatir la malaria. No, yo creo que tenemos que abordar el problema de la malaria y también tenemos que abordar la necesidad de cocinar con combustibles limpios. Quería aclarar que en Kenia recientemente estuve con el Club Rotario en Nairobi y están usando distintas hierbas, las cultivan en las comunidades para abordar esta situación de una manera natural. Y no vamos a decirles a las poblaciones vulnerables que tienen que elegir entre morir de malaria o de inhalación de humo de carbón. No, eso está mal. Así que vamos ahora a la última pregunta. Y quisiera mencionar algo que decimos en África, que todos tenemos un papel que desempeñar. No importa cuán grandes o cuán pequeños seamos. ¿Qué consejo podría darle a alguien que quiere poner en marcha su propia empresa para dar de comer a los desfavorecidos, donde quiera que sean, donde quiera que estén? El consejo que podría darle a cualquier persona joven que quiera empezar es que para el año 2050 seremos miles de millones de personas, 50.000 millones de personas y tendremos todos que comer. Así que es una gran oportunidad. Cualquiera que pueda hacerlo de una manera con conciencia social, especialmente en los lugares más pobres del mundo, están en el sector apropiado. Tienen que buscar formas de ayudarles. Como dicen muchos de mis amigos, siempre me hablan de cuán grandes son los proyectos en los que trabajan y a veces son tan grandes que no se ve en los resultados, a veces pasan años y se sabe que lo que están haciendo es muy bueno, pero el impacto se verá muchos años después. Muchos de los sería bueno ver que un mayor porcentaje de lo que hace el Banco Mundial es apoyar a empresas incipientes en el mundo, donde se vea acción y reacción de inmediato, donde una pequeña inversión pueda ayudar a mejorar la vida de comunidades pequeñas de todo el mundo. Cuando uno vuelve de su misión, llega a este atrio y dice, todos los días lo hemos logrado, hemos tenido éxito. Tener más programas ayuda porque uno puede fracasar más rápido y aprender del fracaso y también tener éxito con mayor rapidez y dar a conocer ese éxito. Y esto le da esperanza a todos para seguir trabajando arduamente, incluso con los grandes trabajos, con los grandes proyectos en los que están trabajando todos los días. Así que los proyectos incipientes son importantes para el mundo. Hay más ONG que deben comportarse como proyectos incipientes, pero necesitamos ver cómo hacerlo de manera más rápida, más inteligente, crear empleo, resolver los problemas que enfrentamos. Alimentar la humanidad no debe crear problemas, sino debe resolver los problemas. Y las personas que están aquí en esta sala están a la vanguardia de eso, así que tratemos de
invertir más dólares en los proyectos incipientes para que tengan éxito con mayor rapidez y puedan verlo de un año a otro. Gracias. Alison. Iba a referirme al mismo tema, pero para aquellas personas que no tienen acceso a información o buscar datos, que no saben cómo comenzar, porque lo que hace el chef José es usar muchos datos que tienen, pero para estas otras personas que tienen buena voluntad y quieren ponerse a trabajar, ¿qué consejo le daría? Lo que le escucho decir a José Andrés es un par de cosas. En primer lugar, somos una organización que está luchando por hablar de los fracasos y tenemos que lograr que sea más aceptable tener una conversación franca y abierta. El fracaso es una palabra dura, pero si no hay esa voluntad, de esa franqueza para hablar de las cosas que no funcionaron, no podremos aprender. Nosotros tenemos una responsabilidad en ese sentido, igual que el resto del Banco Mundial, sobre la capacidad local. Yo creo que el Banco Mundial puede hacer un mejor trabajo para buscar oportunidades, buscar talento, usar su poder de convocatoria y proporcionar apoyo. No es necesario que haga todo el trabajo, sino más bien buscar lo que hay afuera y respaldar el éxito. Vamos a buscar algunas citas realmente memorables. Una que me ha impresionado es el tema de que la beneficencia consiste en la liberación del receptor y no en la redención del dador. Y debemos incorporar eso en todo lo que hacemos, en cada intervención. Debemos preguntarnos si se trata de la liberación del receptor. De lo contrario, estoy alimentando mi propio ego. Para cada uno de ustedes, Alison, ¿cuál es un comentario final de conclusión para crear oportunidades para los vulnerables y excluidos? Se trata del impacto. Estar seguros de que todos tengan un asiento en torno a la mesa es el primer paso. Amplificar su voz y su agencialidad en la mesa es lo que necesitamos. Gracias. Chef, usted tiene la última palabra. El mensaje es muy sencillo. Yo creo que lo que nos ha mostrado la cocina central es que cuando todos nos reunimos con un objetivo muy claro, todos entienden el mensaje. Y todos tenemos que tratar de simplificar nuestros objetivos. En nuestro caso, alimentar a los hambrientos. Todos entienden ese mensaje y todos se suman a ese esfuerzo de maneras muy sencillas. En nuestro caso, en situaciones de emergencia, no literalmente, pero no planificamos y no nos reunimos, sino que cocinamos. Y en ese proceso van surgiendo planes y después se vislumbra el sendero para ayudar a la gente. A veces pasamos días o semanas en la sala planeando y no tenemos éxito porque nunca ningún plan es perfecto. Pero un plan en el que uno crea es el plan en el que debe apoyar. Dejen de planear tanto y comiencen a hacer más ya mismo. Eso es lo que hacemos en la Cocina Mundial Central. Distamos mucho de ser perfectos, pero en nuestras imperfecciones seguimos alimentando a las personas que tienen hambre cada vez que vamos a cualquier lugar. Magnífico. Un aplauso. Simplificar, simplificar, dejar de planificar tanto y empezar a hacer más. Muchas gracias a Alison y al chef José Andrés. Yo estoy aprendiendo a cocinar, así que espero que me vaya mejor. Me siento muy inspirada. ¿Nos sentimos inspirados? Muchas gracias por haber participado con nosotros y que disfruten el resto de la tarde.